¿Alguna vez sentiste que un solo instante podía arrancarte de la vida que conocías y lanzarte a un abismo del que ya no hay regreso? Eso me ocurrió a mí. Me llamo Mateo, tengo 20 años y nací en Madrid. Creía tenerlo todo bajo control. Estudios, gimnasio, amigos que hablaban siempre de fiestas y exámenes. Pero dentro de mí había un hueco que ni las pesas ni las noches largas lograban llenar. Por eso acepté el consejo de mi madre y viajé a Gran Canaria, al pequeño pueblo donde todavía vive mi abuela. Pensé que serían vacaciones tranquilas. Me equivoqué. El primer día que amanecí allí, escuché un murmullo que recorría cada calle. El torneo de lucha canaria estaba por empezar. No era un simple espectáculo. Para ellos era identidad, orgullo y memoria. Yo había visto vídeos por internet, pero nunca imaginé que presenciarlo en vivo me sacudiría de esa manera. Cuando llegué a la plaza, la multitud ya llenaba las gradas improvisadas. El círculo de arena parecía cargado de electricidad, como si guardara todas las batallas de generaciones pasadas. Un grupo de hombres jóvenes abrió el torneo con movimientos rápidos, cuerpos chocando, sudor mezclándose con polvo. El público rugía, y yo, en medio de aquella corriente humana, no podía apartar la mirada. Cada empuje, cada caída, provocaba en mí una tensión inexplicable. De pronto, todo cambió. Un silencio extraño recorrió la plaza antes de que un nombre se elevara en coro. Andrés, Andrés, el veterano. Las voces no eran simples gritos, eran respeto. Y entonces lo vi entrar. Alto, curtido por años de trabajo en el campo y en la arena, avanzaba sin prisa pero con una firmeza que imponía. No necesitó levantar los brazos ni saludar. Su sola presencia bastó para que todos se dieran espacio. Yo sentí un golpe en el pecho. No era solo admiración por su fuerza. Había algo más, un magnetismo imposible de ignorar. Y cuando sus ojos recorrieron la multitud hasta encontrarse con los míos, el aire pareció detenerse. En ese instante, entendí que aquel hombre no sería para mí un simple luchador más. Era alguien que, sin decir palabra, ya había marcado mi destino. La pelea comenzó. Andrés derribó a su rival en segundos, con una técnica tan limpia como brutal. El público estalló en aplausos, pero yo apenas oí el ruido. Estaba hipnotizado por la manera en que su cuerpo respondía a cada movimiento, por la calma feroz con la que respiraba, como si supiera que nada ni nadie podía derrotarlo. Cuando desapareció tras la lona que hacía de vestuario, mis pies se movieron sin que yo lo decidiera. Tenía que verlo de cerca. El ambiente detrás de la arena era otro. Menos voces, más calor, olor a tierra húmeda y sudor reciente. Lo encontré sentado en un tronco, bebiendo agua. Durante unos segundos me limité a observarlo, hasta que su voz grave me sorprendió. «Tú no eres de aquí, ¿verdad?», me dijo con una media sonrisa, más parecida a un reto que a una pregunta. «No, soy de Madrid», respondí, sintiéndome descubierto. Me estudió de arriba a abajo, como quien mide a un rival antes de lanzarse al combate. «Tienes cuerpo de gimnasio», añadió, «pero aquí la fuerza se prueba en la arena». Mi corazón golpeaba como un tambor. No supe qué contestar. Él se levantó despacio, imponiendo con su sola sombra, y se acercó tanto que sentí el calor de su piel. Me puso una mano pesada en el hombro. «Si quieres aprender lo que es de verdad, ven mañana al campo. Allí no hay gradas ni aplausos, solo tierra y disciplina». No hubo más palabras. Su mirada lo dijo todo. Asentí en silencio, incapaz de negar lo que ya ardía dentro de mí. Esa noche no dormí. El murmullo de la multitud seguía en mis oídos, pero más fuerte era la imagen de sus ojos atravesando los míos. Yo sabía que lo que me esperaba en el campo al día siguiente no sería un simple entrenamiento. Sería el comienzo de una batalla más peligrosa que cualquier lucha, la que tendría lugar dentro de mí. El sol apenas había salido cuando caminé hacia las afueras del pueblo. La tierra todavía guardaba el frío de la madrugada,
pero en mi pecho todo ardía. Andrés me esperaba en un terreno despejado, un círculo de arena delimitado por piedras. No había espectadores, ni ruido, ni aplausos, solo él y yo. Aquí se aprende de verdad, dijo, lanzándome una mirada que no admitía dudas. Si quieres probarte, empieza. No supe bien cómo reaccionar. Mi experiencia en gimnasios de ciudad no servía de nada frente a ese silencio cargado. Avancé, intenté imitar lo que había visto el día anterior, pero en un movimiento rápido él me derribó sin esfuerzo. El golpe contra la arena me arrancó el aire. Demasiada fuerza, poca técnica, sentenció. Me levanté con orgullo herido. Probé de nuevo, cambié la postura, busqué un hueco en su defensa. Otra vez estaba en el suelo antes de entender qué había pasado. Y otra, y otra. La tierra se pegaba a mi piel. La respiración se me rompía, pero en sus ojos no había crueldad. Solo un fuego extraño, mezcla de exigencia y algo más que no sabía nombrar. No es cuestión de músculo, explicó, acercándose tanto que pude sentir la vibración de su voz. Aquí manda la calma, la paciencia. Si luchas contra ti mismo, ya perdiste. No sé cuánto tiempo pasó. El sol subió alto, el sudor me cegaba, los brazos me temblaban. Aún así, cada caída me arrastraba más hacia él. No era solo el deseo de aprender, era la atracción de un abismo imposible de esquivar. Cada vez que me sujetaba para mostrarme un movimiento correcto, mi cuerpo ardía de una manera que nada tenía que ver con la lucha. En una de esas correcciones, su mano quedó demasiado tiempo sobre mi espalda. El contacto fue breve, pero suficiente para romper el muro que ambos intentábamos mantener. Nuestras miradas se cruzaron, y no hizo falta palabra alguna. Los dos sabíamos lo que estaba ocurriendo. Retrocedió de golpe, como si hubiese tocado fuego. «Mañana seguimos», dijo con voz áspera, dándome la espalda. Pero yo no podía detenerme ahí. «Andrés», susurré, y él se quedó inmóvil. «¿Qué quieres de mí, Mateo?», preguntó sin girarse. No tenía respuesta. Quería todo, y no me atrevía a nombrarlo. Sentí miedo, pero más miedo me daba callar. Di un paso hacia él. Entonces volvió la cara con una mezcla de rabia y deseo, y por un segundo creí que me rechazaría con violencia. En cambio, se quedó quieto, respirando hondo. «Esto no es un juego», dijo al fin. «Aquí la gente mira, juzga, condena. Si decides cruzar esa línea, no hay vuelta atrás». Yo sabía que tenía razón. El pueblo era pequeño, las voces corrían rápido, pero la decisión ya estaba tomada dentro de mí, aunque no la hubiese dicho en voz alta. Ese día, cuando me fui del campo con el cuerpo adolorido y el corazón encendido, entendí que el verdadero combate apenas empezaba. Esa noche soñé con la arena, con sus manos, con el peso de su mirada. Desperté con la certeza de que, por mucho que intentara huir, ya estaba atrapado. Y lo peor, o lo mejor, era que no quería liberarme. Al día siguiente volví. Andrés me esperaba, pero algo había cambiado en su gesto. Menos distancia, más tensión. El entrenamiento se repitió. Caídas, esfuerzo, polvo, pero ahora cada roce parecía cargado de electricidad. No era maestro y aprendiz. Era un duelo silencioso en el que la atracción y el miedo luchaban con la misma intensidad. En uno de los forcejeos quedamos demasiado cerca, respirando el mismo aire. Nadie podía vernos, pero ambos sabíamos que aquello era peligroso. Fue entonces cuando escuchamos pasos. Dos hombres del pueblo se acercaban. Andrés me empujó bruscamente al suelo, fingiendo un derribo. Ellos rieron, comentaron algo sobre mi torpeza y siguieron su camino sin sospechar nada. Pero yo había entendido el mensaje. No podíamos ser descubiertos. Y esa prohibición, lejos de frenarme, me ató más fuerte a él. Porque en cada mirada robada, en cada silencio prolongado, la pasión crecía como fuego oculto bajo la arena. El problema era que todo fuego, tarde o temprano, busca salir a la superficie. El secreto entre Andrés y yo
comenzó a pesar demasiado pronto. En el campo éramos dos hombres que se buscaban con excusas de entrenamiento, dos cuerpos que aprendían y caían una y otra vez. Pero fuera de allí, en las calles del pueblo, éramos sombras que fingían no conocerse. Y esa doble vida, al principio excitante, empezó a volverse insoportable. Los rumores no tardaron en aparecer. En los bares se comentaba que Andrés dedicaba demasiado tiempo a un forastero, que tal vez me estaba preparando para un torneo, o que me trataba con una paciencia que nunca había mostrado con nadie. Yo escuchaba esos comentarios de lejos, con el corazón acelerado, sabiendo que cada palabra nos acercaba al peligro. Una tarde, después del entrenamiento, Andrés me detuvo antes de que saliera del campo. «Tienes que ser más cuidadoso», dijo con el ceño fruncido. «La gente empieza a hablar». «¿Y qué importa?», respondí, harto de esconder lo que sentía. «No hacemos nada malo». «Para ellos sí», contestó con dureza. «Y si lo descubren, no solo caerás tú, también yo». Lo vi alejarse, rígido, como si cada paso fuese un intento de huir de lo que en realidad deseaba. Sentí rabia, pero más que nada un dolor profundo. ¿Qué éramos entonces? ¿Un secreto que debía enterrarse antes de nacer? Poco después, apareció alguien más en la historia. Se llamaba Raúl, un joven del pueblo, fuerte y ambicioso. Había admirado siempre a Andrés y veía en mí a un intruso que le robaba la atención de su ídolo. Al principio fueron miradas de desconfianza, luego comentarios sarcásticos. Una noche, en la plaza, se me acercó con una sonrisa torcida. «Disfruta mientras puedas, madrileño», me susurró. «Aquí los forasteros no duran». Sus palabras tenían veneno. No tardé en notar que me seguía, que observaba cada paso que daba con Andrés. Y pronto la tensión estalló. En uno de los entrenamientos, Raúl apareció de improviso, fingiendo interés. Andrés, incómodo, lo recibió con frialdad. Yo, en cambio, vi la chispa en los ojos de Raúl. No era curiosidad, era desafío. La situación empeoró cuando, una tarde, mientras descansábamos tras una lucha agotadora, Raúl se acercó demasiado a Andrés. Tocó su brazo, habló en voz baja, y yo entendí lo que intentaba: provocar mis celos, demostrar que también él podía reclamar un lugar a su lado. Andrés no lo apartó de inmediato, y esa pequeña vacilación fue como una puñalada. Esa noche discutí con Andrés por primera vez. «¿Por qué lo permites?», le reproché. «¿Acaso no ves lo que busca?». Él me miró con dureza. «No tengo que dar explicaciones. Raúl es del pueblo, me conoce de siempre. Tú eres el que llegó de fuera y quiere cambiarlo todo». Sus palabras me dejaron sin aliento. Por un momento sentí que todo lo construido se derrumbaba. ¿Era yo solo un capricho pasajero? ¿Un riesgo que él no estaba dispuesto a asumir? Los días siguientes fueron una tormenta. El pueblo comenzó a murmurar con más fuerza. Algunos vecinos me miraban con desprecio abierto. Una mujer mayor, al pasar junto a mí, dijo lo bastante alto para que la oyera: «Nada bueno trae ese chico de Madrid». La herida se hacía más profunda. Andrés, cada vez más distante, parecía debatirse entre la atracción y el miedo. Raúl, en cambio, aprovechaba cada instante para sembrar dudas, acercándose a mí con insinuaciones crueles. «¿De verdad crees que él apostará por ti?», me dijo una vez, sonriendo con malicia. «Cuando llegue el momento, elegirá lo que siempre ha sido suyo, su gente, su tierra, no un forastero». Yo no respondí, pero esas palabras quedaron clavadas, y aunque intentaba luchar contra ellas, empezaban a parecerme demasiado ciertas. El punto de quiebre llegó en una noche de fiesta popular. La música llenaba la plaza, la gente bailaba, reía, bebía. Yo buscaba a Andrés entre la multitud. Cuando por fin lo encontré, mi corazón se detuvo. Estaba con Raúl, demasiado cerca, hablando con una complicidad que no admitía testigos. El mundo se me vino abajo. No esperé a ver más. Me alejé de la plaza con un nudo en la garganta
y la sensación de que todo había sido una ilusión frágil, destinada a romperse desde el inicio. Pero lo peor no era la traición que creía ver, sino lo que me esperaba a partir de entonces. El juicio del pueblo, la humillación, y una verdad que tarde o temprano saldría a la luz, quemándonos a los dos. El silencio de Andrés después de aquella fiesta fue más cruel que cualquier palabra. Pasaron días sin que buscara verme, sin un mensaje, sin una mirada que me confirmara que lo nuestro aún tenía sentido. Yo caminaba por las calles del pueblo con la sensación de ser un extraño marcado, como si todos supieran algo que yo intentaba ocultar desesperadamente. Los rumores se habían vuelto gritos. En la taberna, escuché a un grupo de hombres reírse y decir que Andrés había perdido el juicio, que se dejaba arrastrar por un chico de Madrid que no tenía lugar en su mundo. Al pasar, uno de ellos escupió cerca de mis pies y añadió: «Aquí no necesitamos a nadie que venga a corromper lo nuestro». No respondí. Aprendí rápido que cada palabra podía usarse en mi contra. Pero el golpe más duro llegó de donde menos lo esperaba: la familia de Andrés. Una tarde, al buscarlo en su casa, me recibió su hermano mayor. Me cerró el paso en la puerta y su voz retumbó como una sentencia. «Sabemos lo que estás haciendo. Ya has traído bastante vergüenza. Márchate antes de que sea peor para ti». No tuve oportunidad de contestar. La puerta se cerró con violencia y quedé en la calle, con la garganta seca y la certeza de que la batalla ya no era solo mía. Esa misma noche enfrenté a Andrés. Lo encontré en el campo de lucha, entrenando solo, como si intentara borrar sus pensamientos con cada caída. «¿Vas a seguir callando?», le grité. «¿O piensas dejar que todos decidan por ti?». Andrés respiraba agitado, pero no por el esfuerzo, sino por la rabia contenida. «No entiendes lo que está en juego», me respondió. «Aquí no es Madrid. Aquí un error te persigue toda la vida». «¿Y amar es un error?», pregunté temblando. Él bajó la mirada, y esa fue la peor respuesta. No soporté su silencio. Lo empujé, no con fuerza, sino con desesperación. Él me sujetó los brazos, y por un instante volvimos a estar tan cerca como antes. Pero en lugar de un abrazo, fue un muro invisible el que se levantó entre nosotros. Andrés me soltó y se alejó unos pasos. «No puedo», susurró. «No puedo perderlo todo por algo que nunca tendrá futuro». Sentí que me arrancaban el aire. Lo miré, esperando que se desdijera, que viniera hacia mí, pero no lo hizo. Los días siguientes fueron un infierno. Raúl se convirtió en la sombra que alimentaba la hoguera. Cada comentario suyo era una chispa. Cada insinuación una forma de recordarme que yo no pertenecía a ese lugar. En una ocasión, delante de varios jóvenes, dijo en tono burlón: «El madrileño vino buscando lucha, pero parece que encontró otra cosa más suave». Las risas que siguieron fueron como cuchillos. Yo me contuve, pero uno de ellos me empujó, y estuve a punto de responder con violencia. Andrés apareció justo en ese momento, y en lugar de defenderme, ordenó con voz dura: «Basta, déjenlo en paz». Por un segundo pensé que al fin tomaría mi parte, pero su siguiente frase me destruyó. «Él no significa nada». Las carcajadas estallaron alrededor. Yo me quedé helado, como si no hubiera entendido bien. Lo miré buscando una explicación, pero sus ojos esquivaron los míos. Andrés había elegido salvar su nombre a costa de mi dignidad. Aquella noche, en soledad, lloré con rabia. No por los insultos, ni siquiera por la humillación pública. Lloré porque comprendí que Andrés, el hombre que me había mostrado un mundo de fuerza y ternura, estaba dispuesto a traicionarnos para seguir siendo aceptado. Pensé en irme, en huir del pueblo y olvidar todo. Pero una voz dentro de mí me lo impedía. ¿Por qué debía ser yo el que huyera? ¿Por qué siempre quienes amamos diferente tenemos que escondernos? La lucha que Andrés me enseñó no era solo un deporte. Era resistencia, era dignidad. Y si él no podía dar la cara, yo tendría que hacerlo.
Lo que aún no sabía era que el precio sería mucho más alto de lo que imaginaba. El día del torneo final llegó como una sentencia. Todo el pueblo estaba reunido en la plaza, más bulliciosa que nunca. Yo sabía que aquella jornada no sería solo un espectáculo deportivo. Para muchos era la oportunidad de ver a Andrés recuperar su prestigio, y para otros la ocasión de reafirmar que yo no pertenecía a su mundo. Desde la grada escuchaba los comentarios cargados de veneno. Algunos se burlaban de mí abiertamente, otros solo murmuraban, pero todos esperaban lo mismo: mi derrota simbólica. Yo no iba a luchar en la arena, pero comprendía que estaba en juego algo más que un combate. El verdadero enfrentamiento se decidiría entre la valentía y el miedo. Cuando Andrés apareció, el público rugió. Era el héroe, el hombre que todos admiraban. Pero yo ya no lo veía igual. Había aprendido a reconocer la sombra de sus contradicciones. Y aún así, parte de mí seguía esperando que, en algún instante, se levantara contra esa multitud para decir la verdad. El primer combate fue suyo. Derribó a su rival con la misma fuerza que la primera vez que lo vi. Pero cuando levantó la vista hacia mí, noté un temblor en sus ojos. En ese instante apareció Raúl, que se había asegurado de estar cerca para avivar la tensión. Se inclinó hacia un grupo de jóvenes y dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: «¿Ven? No es más que teatro. El verdadero escándalo lo esconde fuera de la arena». Las risas se propagaron. El aire se volvió denso, insoportable. Y entonces ocurrió lo inesperado. Andrés arrojó a su rival fuera del círculo con una furia desmedida y, en lugar de celebrar, caminó directo hacia donde estaba Raúl. Lo sujetó por la camisa y lo alzó con una fuerza brutal. El público se quedó en silencio. «¡Ya basta!», gritó Andrés con la voz quebrada. «Si alguien tiene un problema conmigo, que lo diga de frente». Raúl forcejeó, pero Andrés lo soltó. El silencio se hizo aún más pesado. Yo creí que el momento decisivo había llegado, que por fin diría lo nuestro en voz alta. Pero no lo hizo. Dio media vuelta, volvió a la arena y levantó los brazos como si nada hubiera pasado. El público lo ovacionó, agradecido de que su héroe siguiera intacto. Yo entendí el mensaje. Andrés no estaba listo. Quizás nunca lo estaría. Esa noche, mientras el pueblo festejaba la victoria, caminé solo hasta el borde del mar. El sonido de las olas me acompañaba como un recordatorio de que siempre hay algo más grande que los gritos de la gente. Allí me encontré con mi abuela. No había hecho preguntas, no necesitaba explicaciones. Me tomó la mano y dijo simplemente: «Quien lucha contra sí mismo nunca gana. Tienes que elegir si quieres seguir escondido en su sombra o caminar con tu propia luz». Sus palabras fueron un golpe y, al mismo tiempo, un alivio. Comprendí que mi viaje a ese lugar no había sido para encontrar a Andrés, sino para encontrarme a mí mismo. Al día siguiente, decidí marcharme. Andrés vino a verme antes de que subiera al autobús. No habló de amor ni de futuro. Solo me abrazó con una fuerza que contenía todo lo que nunca se atrevió a decir. «Lo siento», susurró. «No puedo». Le sonreí con lágrimas en los ojos. «Yo sí puedo, y por eso me voy». Ese adiós no fue una derrota, fue una victoria silenciosa. Con el tiempo, entendí que Raúl y los demás quedarían atrapados en sus prejuicios, que Andrés seguiría luchando en la arena, pero en deuda con su verdad. Yo, en cambio, llevaba conmigo la certeza de haber dado el paso más difícil: aceptarme sin condiciones. Hoy, cuando recuerdo aquella historia, no lo hago con rencor. Pienso en Andrés como en un capítulo que me enseñó que el amor no siempre significa quedarse, sino tener el coraje de marcharse cuando el precio es traicionarse a uno mismo. La lucha más dura no fue la que vi en la arena, sino la que libré dentro de mí. Y aunque el pueblo nunca me aplaudió, aprendí que la mayor ovación es la que uno se da cuando decide vivir con dignidad.